Muy bien, pues ahora vamos a resolver esta serie de ejercicios que tienen que ver más con la ecuación de continuidad, ¿verdad? Aunque también estamos poniendo ahí la fórmula del gasto, que la vamos a utilizar solo en el primer ejercicio. Entonces dice el primer ejercicio, vamos haciéndolos por partes. Una tubería reduce el área de sección transversal de 20 a 5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí un dibujo para poner los datos de manera esquemática. De 20 a 5 centímetros cuadrados. Si la velocidad del flujo en la primera parte de la tubería es de 3 metros sobre segundo, ejercicio 1, aquí el agua fluye a 3 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad en la reducción? Aquí es esta incógnita, la velocidad 2 en la segunda parte de la tubería. Vamos a considerar que el líquido está fluyendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, el área de sección transversal nos están dando los datos. El área de la primera parte de la tubería es de 20 centímetros cuadrados y el área de la segunda parte de la tubería sería de 5 centímetros cuadrados. ¿En qué proporción se está reduciendo el área? Se está reduciendo a la cuarta parte, ¿no? Si estás de acuerdo, de 20 a 5 es la cuarta parte. Entonces, ¿qué pasará con la velocidad? ¿En qué proporción se incrementará? Bueno, pues vamos a comprobar si se incrementa 4 veces la velocidad, ¿verdad? Aquí son 5 centímetros cuadrados. Bueno, entonces vamos a utilizar la ecuación de continuidad en donde la incógnita, es decir, esta fórmula, en donde la incógnita es la velocidad 2, la velocidad en la segunda parte de la tubería. Entonces la velocidad 2, si despejamos de esa fórmula, tendríamos que pasar dividiendo esta área que está multiplicando de este lado, que está multiplicando, la pasaremos dividiendo del lado izquierdo y luego dándole la vuelta a la igualdad nos quedaría que la velocidad 2 es velocidad 1 por área 1 entre el área 2. La verdad es que aquí no necesitaríamos hacer una conversión de unidades, ya que mientras las áreas tengan las mismas unidades se van a cancelar. Pero si queremos calcular el gasto, que también lo vamos a hacer, ahí sí tendríamos que hacer una conversión, ¿verdad? En los demás ejercicios solo nos van a preguntar las velocidades en otra parte de la tubería, entonces podemos dejar las áreas en centímetros cuadrados. Eso hay que recordarlo. Cuando vamos a utilizar la ecuación de continuidad, no importan las unidades del área. ¿Verdad? Entonces se van a cancelar porque se van a dividir. Bueno, entonces sustituimos lo que tenemos, la velocidad en la primera parte de la tubería son 3 metros sobre segundo, por el área en la primera parte de la tubería, el área de la primera parte son área de sección transversal, 20 centímetros cuadrados, y el área en la segunda parte de la tubería, el área de sección transversal 2 serían 5 centímetros cuadrados. Como habíamos anticipado, se cancelan los centímetros cuadrados, multiplicaríamos 3 por 20, 60, entre 5, 60 entre 5 son 12 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, tal vez pudimos haber anticipado ese resultado. El área se redujo a la cuarta parte y como notamos, de 3 a 12, pues eso indica que la velocidad aumentó 4 veces, ¿verdad? Ese sería el resultado de la primera pregunta. ¿Cuál será la velocidad en la reducción? Y luego pregunta, ¿será mayor el gasto en la segunda parte de la tubería? Bueno, para saber si es mayor tendríamos que calcular los gastos y compararlos. Nada más que el detalle, y es lo que mencionaba, en el gasto, si la velocidad está en metros sobre segundo, el área tendría que estar en metros cuadrados para que al multiplicarlo nos queden unidades de gasto, metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Entonces las áreas las tendríamos que transformar a metros cuadrados. ¿Y a cuántos metros cuadrados serían igual cada una de esas áreas? 20 centímetros cuadrados será 0.2, no, ¿verdad? Tendríamos que remontarnos al tema de presión y ahí ya expliqué por qué no es tan difícil. Un metro cuadrado no tiene 100 centímetros cuadrados, tiene 10.000 centímetros cuadrados. Puedes ver el tema de presión y ahí se explica por qué. Y entonces tendríamos que dividir este valor entre 10.000. Sí, entonces, o recorrer el punto decimal 4 lugares a la izquierda. Este sería igual entonces a 0.002, recorriendo 2 lugares a la izquierda, metros cuadrados.
y este valor, recorriendo 4 lugares a la izquierda, serían 0.0005 metros cuadrados. Sí, comparado con un metro cuadrado, pues 5 centímetros cuadrados es una fracción muy pequeña, es menos de una milésima, de hecho es media milésima de metro cuadrado, ¿verdad? Que bueno, también esto de una manera más formal, pudimos haber aplicado el método del factor unitario. Esto lo voy a borrar, mejor no lo escribas, ¿verdad? Entonces, en el método del factor unitario multiplicamos por este un metro y dividimos entre su equivalencia en centímetros, 100 centímetros. Pero esto no cancelaría los centímetros cuadrados, por eso necesitamos que este factor lleve un cuadrado. Vale 1, así que si lo elevo al cuadrado sigue valiendo 1, entonces no afectaría el resultado y esto sería igual a 20 centímetros cuadrados por un metro cuadrado. Al elevar una fracción al cuadrado, digamos 5 tercios al cuadrado, ¿cuál es la regla? Esto es igual al cuadrado del numerador entre el cuadrado del denominador, ¿verdad? Entonces seguimos esa misma regla aquí. Entonces, metro al cuadrado entre 100 centímetros al cuadrado. 100 centímetros al cuadrado no son 100 centímetros cuadrados. Se eleva tanto el número como la unidad. Y 100 al cuadrado son 10.000. Esto también nos deja ver que tenemos que dividir entre 10.000. Esto es por el método del factor unitario, ¿verdad? Y 20 entre 10.000, bueno, se cancelarían los centímetros cuadrados, tendríamos que dividir entre 10.000 y llegaríamos a este valor, ¿verdad? Pero bueno, eso tal vez es un poco más enredoso. Hay que recordar, para pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados, tenemos que dividir entre 10.000, ¿verdad? Perdón, de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Bien, pues entonces necesitábamos en esas unidades el área para poder calcular los gastos. ¿Cuánto valdría el gasto? Gasto también es velocidad por área. La velocidad son 3 metros sobre segundo por el área por 0.002 metros cuadrados. ¿Verdad? Aquí estos metros multiplican al numerador, metros cuadrados con metros, quedarían metros cúbicos en el numerador y esto sería igual a 0.006 metros cúbicos por segundo. Eso es que es un gasto muy pequeño, estamos pensando en una tubería. Hablar de que pase un metro cúbico por segundo sería demasiado para la tubería, ¿verdad? Y más con esos áreas de sección transversal. Este sería el gasto en la primera parte de la tubería. ¿Cuál sería el gasto en la segunda parte de la tubería? Sería velocidad 2, la que calculamos, 12 metros sobre segundo, por el área de sección transversal, por 0.0005 metros cuadrados. Y puedes comprobar con tu calculadora que ese producto también da 0.006 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Que la verdad era innecesario hacer ese cálculo si tú pusiste atención, mucha atención a lo que expliqué de dónde salió la ecuación de continuidad. Sale su origen, es de decir que el gasto en la primera parte es igual al gasto en la segunda parte. Entonces, la respuesta a esa pregunta desde el principio la pudimos haber dado. ¿Será mayor el gasto en la segunda parte de la tubería? No, la respuesta es los gastos son iguales, ¿verdad? Ese es el fundamento de la ecuación de continuidad. La verdad es que estos gastos son muy pequeños, este gasto es muy pequeño, tal vez ahí convendría y todo esto ya es adicional, en litros por segundo, ¿verdad? Y bueno, aquí tendríamos que aplicar el factor o la equivalencia entre litros y metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1.000 litros. También habría que ver el tema de densidad en donde se explica de dónde sale esa equivalencia, ¿no? Error, gasto no son metros cúbicos por litro, son metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Es lo que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner en el numerador los litros, 1.000 litros, y en el denominador los metros cúbicos. Así se cancela metro cúbico con metro cúbico y bueno, entonces tendría que multiplicar 0.006 por 1.000 y eso da 6 litros por segundo. Ahí ya es un gasto un poquito más fácil de entender. Por esa tubería, por cualquier parte de la tubería, fluyen 6 litros cada segundo y notamos que no es un gasto tan pequeño. 6 litros en un segundo realmente sería un gasto considerable, ¿verdad? De una vez ya, tal vez te puedes ir familiarizando con esto. Es probable que después lo vuelva a repetir. Para pasar de metros cúbicos sobre segundo a litros por segundo hay que multiplicar por 1.000. Ya para no estar aplicando el método de factor unitario de Strasberg,
Tal vez en otra ocasión posterior lo repita, pero ya no más, ¿verdad? Nos quedamos con esa idea. Metros cúbicos por segundo a litros por segundo, hay que multiplicar por 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Sí? Entonces, un gasto de 6000 litros por segundo sería lo mismo que un gasto de 6 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Bueno, entonces esto era adicional. Pues los gastos son iguales, ya no lo volveríamos a preguntar. Esto era para recordar el concepto. La pregunta era, ¿será mayor el gasto? La respuesta es, los gastos son iguales y desde el principio lo pudimos haber dicho, ¿verdad? Pero bueno, estamos también utilizando la segunda fórmula del gasto que no la habíamos utilizado. Vuelvo a repetir, no tengo que convertir áreas si vamos a utilizar la fórmula de continuidad. Sí tengo que convertir áreas y pasarlas a metros cuadrados si vamos a utilizar la fórmula de gasto. De todas maneras, después lo voy a volver a mencionar. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. Así que si vas a copiar algo, puedes ponerle pausa al video y después ya que estés listo empezamos con el ejercicio 2. Ejercicio número 2. Bueno, tal vez notaste que le cambié algunos datos, sí, ¿verdad? Le modifiqué los datos que tenía al principio. Entonces dice el enunciado, una tubería aumenta el radio de sección transversal de 2 a 6 centímetros. Entonces, la situación inversa a la del ejercicio anterior. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos esto, una tubería que reducía su área. Ahora tendríamos una tubería que aumenta su área, ¿verdad? Tendríamos más bien esta situación. Una tubería aumenta el radio de sección transversal de 2 a 6 centímetros. Bueno, en los diagramas es más fácil que tal vez no necesito tanto ponerlo en forma esquemática, pero bueno, para que quede muy claro, pero es más fácil representar el diámetro que el radio. Entonces, ¿cómo se representa el diámetro en una tubería? A fin de cuentas, lo que vamos a utilizar va a ser el radio, pero bueno, para poner los datos aquí sobre el diagrama, se pone una flecha recta y una flecha quebrada, y al lado de la flecha quebrada se pone el diámetro, ¿verdad? Esas dos flechitas indican el grueso del tubo. Entonces, el grueso del tubo es de 2 centímetros. En este caso, más bien serían 4 centímetros, ¿no? Porque el radio es el que es de 2 centímetros. Entonces, el diámetro sería del doble. Entonces, aquí el diámetro en la segunda parte de la tubería, que corresponde al ancho del tubo, sería de 12 centímetros, el doble. Sí, ¿no? Porque el radio, ¿cómo se mide? El radio se mide del centro hacia un punto de una circunferencia. Estos serían los 6 centímetros, ¿verdad? A fin de cuentas, ese es el valor que vamos a utilizar, pero es para poner los datos ya en un esquema. Luego dice, si la velocidad en la primera parte de la tubería es de 90 metros sobre segundo, ¿cuál será la velocidad en la segunda parte de la tubería? Entonces, la segunda parte, pues vamos a ponerle velocidad 2. ¿Cuál será la velocidad en la segunda parte de la tubería? Bueno, aquí tenemos una complicación o un paso adicional. En el ejercicio anterior nos dieron directamente las áreas. Ahora tendríamos que calcularlas. ¿Cómo son las áreas de sección transversal? O cómo se ve un tubo viéndolo de frente, se vería circular, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la fórmula del área del círculo. Entonces el área del círculo, pues es una fórmula bastante conocida, es pi por radio al cuadrado. Entonces necesitaríamos un paso adicional para calcular las áreas, ¿verdad? Tal vez tú digas, bueno, profesor, tal vez no haya necesidad, ¿no? Porque mira, ¿en qué proporción creció el radio? ¿Cuántas veces aumentó el radio? Si estás de acuerdo, aumentó al triple, ¿no? La misma relación que hay entre los diámetros, ¿no? De 4 a 2 es lo mismo que la misma relación que hay de 2 a 6. Aumentó 3 veces el radio. A lo mejor tú dices, bueno, entonces la velocidad debe ser la tercera parte, ¿no? Ahora tiene que disminuir porque el tubo se ensanchó. En donde es mayor el área, la velocidad es menor. Pero la pregunta es, ¿será la tercera parte? ¿Nos podríamos ahorrar todo ese procedimiento? La tercera parte de 90 es 30, serán 30 metros sobre segundo. Bueno, vamos a calcularlo para contestar esa pregunta, ¿no? Entonces, como paso adicional, necesitamos calcular las áreas, ¿verdad? El área de sección transversal, ¿verdad? El área de este tubo viéndolo de frente, esa sería el área 1, y el área de este tubo viéndolo de frente, esa sería el área 2, ¿verdad? Entonces, el área 1 sería igual a pi por radio al cuadrado, pi por radio 1 al cuadrado. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para encontrar la velocidad 2? Vamos a utilizar la ecuación de continuidad, no vamos a usar la de gasto para nada. Entonces aquí no necesitamos transformar las áreas a metros cuadrados. Y en ese caso, si utilizáramos la fórmula del gasto desde el principio, nos convendría
manejar los radios en metros, pero en este caso no hay necesidad. Pues pi por radio 1 al cuadrado y el área 2 sería pi por radio 2 al cuadrado. Bueno, entonces en el primer caso sería pi por, el primer radio son 2 centímetros al cuadrado. Y el área 2 sería igual a pi por radio 2 al cuadrado, donde el radio 2 son 6 centímetros. Pi por 6 centímetros al cuadrado. Y bueno, una pregunta típica, común entre los estudiantes es, profesor, ¿qué valor utilizamos para pi? Y casi siempre dan dos opciones, 3.14 o 3.1416. Y yo les digo a modo de broma, vamos a utilizar todas las décimas de pi. Es algo imposible, ¿verdad? No tienen fin sus décimas. Entonces, pero sí, vamos a utilizar el valor de pi completo. ¿Cómo es eso, maestro? No se puede. Es decir, a lo que me refiero, lo vamos a dejar expresado, no vamos a multiplicar por pi. ¿Sí? Todavía más es precisamente a lo que me refiero. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 centímetros al cuadrado serían 4 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, eso todavía lo tendríamos que multiplicar por el valor de pi para sacar el área, pero así lo vamos a dejar indicado. 4 por pi centímetros cuadrados. ¿Sí? En realidad, el área no son 4, serían algo así como 12.6 centímetros cuadrados, pero así lo vamos a dejar expresado. ¿Pero por qué? Por la misma razón que lo dejábamos expresado cuando estábamos viendo el principio de Pascal y el gato hidráulico, porque las áreas se van a dividir y al dividirse podemos cancelar el valor tanto de las unidades y por eso no tienen que estar en metros cuadrados como el valor de pi. Y así lo dejamos expresado. ¿Cómo dejaríamos este resultado? Con el valor de pi expresado, entonces serían 36 por pi centímetros cuadrados. Ya tengo las áreas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vamos a despejar de la fórmula, vamos a despejar el área 2, entonces, ya, de hecho ya hicimos el despeje en el ejercicio anterior, solo hay que pasar dividiendo la velocidad 2. Entonces, perdón, lo que vamos a despejar va a ser la velocidad 2. Y lo que tendríamos que pasar dividiendo sería el área 2, ¿verdad? Del lado izquierdo y dándole vuelta a la igualdad nos quedaría velocidad 1 por área 1 sobre área 2. Ahora sí, vamos a sustituir los datos que tenemos ahí. Velocidad 1, 90 metros sobre segundo. El área 1 la calculamos, 4 pi centímetros cuadrados. Y todo dividido entre el área 2. El área 2 son 36 pi centímetros cuadrados. Ni el área 1 es 4, ni el área 2 es 36. El área 1 es 4 pi y el área 2 36 pi. Pero aquí podemos ver por qué no había necesidad de multiplicar por pi. Estaríamos trabajando doble. Multiplicar dos veces por pi para que después se dividan. Si no lo crees, puedes multiplicar, sacar las áreas multiplicando por lo que tú quieras, 3.14, 3.1416, y verás que llegas al mismo resultado. Entonces el resultado sería 90 por 40, eso da 360. Entre 36 queda como resultado 10 metros sobre segundo. ¿Verdad? 10 metros sobre segundo sería la velocidad en la segunda parte de la tubería. Entonces ahí la pregunta sería, entonces la velocidad se redujo como habíamos tal vez anticipado a la tercera parte, ¿no? ¿Verdad? Se redujo a un noveno. También ya lo habíamos explicado en el principio de Pascal. Es que las áreas no van con el cuadrado, no son directamente proporcionales al radio o al diámetro, sino al cuadrado del radio, ¿verdad? Es decir, si un círculo tiene un centímetro de, así este tiene un centímetro de diámetro y otro círculo tiene un diámetro de 2 centímetros de diámetro y otro tiene 3 centímetros de diámetro, vamos a llamarle a esta área 1, área 2, área 3. Entonces, el área 2 no sería el doble de área 1, sería 4 veces. El área 2 sería 4 veces mayor que el área 1. Si se duplica ya sea el diámetro o el radio, el área crece 4 veces. Si se triplica el diámetro o el radio, el área 3 comparada con el área 1 no sería 3 veces mayor, sería 9 veces mayor. ¿Sí? Pues va creciendo con el cuadrado del diámetro. Y desde aquí ya lo notábamos. El área 1 era 4 pi y el área 2 36 pi. Y el 36 no es 3 veces mayor, sino 9 veces mayor, ¿verdad? Por eso si
Si el diámetro o el radio se triplican, la velocidad no disminuye a una tercera parte, sino a una novena parte. En el siguiente ejercicio, ahora el diámetro, fíjense, dice el diámetro varía 4 veces, ¿sí? Entonces dice una tubería, de una vez vamos a poner el enunciado, aquí ponemos que este es el resultado del ejercicio 2, vamos a poner una línea para separar los dos ejercicios. Entonces dice el ejercicio 3, y aquí tal vez podríamos anticipar el resultado, lo vamos a comprobar. Dice una tubería eh, de 2 centímetros de diámetro se conecta a una tubería de 8 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces también es una tubería que disminuye su área de sección transversal. Cambió de 2 a 8 centímetros. Una tubería de 2 centímetros se conecta con una tubería de 8 centímetros de diámetro. Si la velocidad de la tubería a la salida es de 5 metros sobre segundo, ¿cuál era la velocidad a la entrada? O sea, ahora la pregunta es la velocidad 1. ¿Cómo sería la velocidad en la primera parte de la tubería? Mientras más angosta sea, mientras más estrecha, es mayor la velocidad, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces? El radio creció 4 veces, ¿será 4 veces mayor? Bueno, ya dijimos en el ejercicio anterior que no. ¿Podrías anticipar cuál es el resultado de manera directa? Bueno, pues sácalo así de manera directa y a ver si es el resultado al que vamos a llegar. Nuevamente tendríamos que calcular las áreas. El radio 1, aquí nos están dando los diámetros. El radio 1 sería 1 centímetro, la mitad del primer diámetro. Y el radio 2 serían 4 centímetros. Es la misma proporción, 2 a 8, 1 a 4 es la misma proporción. Por lo tanto, el área 1 sería igual a pi por radio 1 al cuadrado, pi por 1 centímetro al cuadrado, y el área 2 sería igual a pi por 4 centímetros al cuadrado, pi por 4 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto daría de resultado? El primer valor sería 1 al cuadrado 1, entonces sería un pi o solo pi centímetros cuadrados. El área 1 sería 3.1416 centímetros cuadrados y el área 2 sería 16, 4 al cuadrado 16 pi centímetros cuadrados. Así que el área 2 no es 4 veces mayor, es 4 al cuadrado veces mayor, es decir, 16 veces mayor. Ahora lo que nos están preguntando es la velocidad 1, no la velocidad 2 a la entrada, es decir, entonces ahora pasamos esta área que está multiplicando del lado derecho dividiendo. Entonces el despeje, ya no tenemos que dar vuelta a la igualdad, la velocidad 1 sería igual a velocidad 2 por área 2 entre el área 1. Sustituimos los datos, velocidad 1 sería igual a velocidad 2, 5 metros sobre segundo, por el área 2 son 16 pi centímetros cuadrados, entre el área 1 y el área 1 es pi centímetros cuadrados. Aquí se cancela el valor de pi y centímetros cuadrados. El resultado sería simple y sencillamente 16 por 5. Las unidades que me quedan son metros sobre segundo y el resultado serían 16 por 5 son 80, ¿verdad? 80 metros sobre segundo. Puedes comprobarlo con tu calculadora. Ese sería el resultado de la velocidad en la primera parte de la tubería. ¿Cuántas veces es mayor el 80 que el 5? 16 veces. Así que si el diámetro aumenta 4 veces, la velocidad no disminuye a la cuarta parte, sino a un 16avo. O viceversa, si el diámetro se reduce a la cuarta parte, la velocidad aumentaría 16 veces, ¿verdad? Entonces, estos son los ejercicios que tienen que ver con la ecuación de continuidad. Vamos a hacer ahora los ejercicios 4 y 5. Puedes copiar los procedimientos eh, porque voy a borrar para poder hacer los siguientes ejercicios. Bueno, ejercicio 4. Estos dos últimos ejercicios son un tanto cuanto analíticos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los enunciados. Dice, un nivel elevado de colesterol en la sangre puede hacer que se formen depósitos grasos llamados placas en las paredes de los vasos sanguíneos. Supongamos que una placa reduce el radio eficaz de una arteria en 25%. ¿Cómo afectará este bloqueo parcial la rapidez con la que fluye la sangre por la arteria?
¿Y cómo afectaría? Bueno, entonces vamos a decir que este es el ancho normal de la vena, de la arteria, dice el enunciado, ¿verdad? ¿Cómo será el tapón de las placas? Bueno, eso sería cuestión de preguntarle a algún especialista, pero bueno, yo me lo imagino de la siguiente manera. Me imagino que es una cosa así, ¿no? Un tapón ahí de grasa o no sé de qué será, ¿verdad? Ahí. Entonces vamos a decir que en la parte más castigada de la vena, el, este, el ancho se reduce a una cuarta parte. Vamos a poner aquí tanto el día. Acuérdense que la relación que hay entre el diámetro es la misma relación que hay entre el radio, ¿no? Entonces, digamos, aquí tengo un diámetro 2, acá tengo un diámetro mayor. Es como si se conectara una tubería gruesa con una delgada, diámetro 1. Por condiciones del problema dice que este, imaginemos que la placa reduce el radio o el diámetro a un 25%. ¿Cómo podríamos expresar esto analíticamente? Si lo reduce a un 25%, ya me estoy adelantando y estoy dando la respuesta de lo que voy a preguntar. Si lo reduce a 25%, entonces ¿cuánto queda de radio o de diámetro? Si le quito el 25%, queda el 75%. Y en decimal, un 75%, ¿cómo se expresa? En fracción decimal sería 0.75. Entonces, ¿cómo podríamos expresar esa idea? Si la placa reduce el radio de la arteria en un 25%, el diámetro 2 diríamos que es igual a 0.75 del diámetro 1. O incluso lo podríamos expresar como 3/4 partes. 3/4 partes del diámetro 1. Y me faltó multiplicar por el diámetro 1. 0.75 es lo mismo que 3/4. Y la verdad es que también esa sería la relación entre el radio. El radio 2 es igual a 3/4 del radio 1. Entonces, si el espesor, digamos, el espacio se redujo a un 25%, ¿la velocidad aumentará también un 25%? ¿O en qué proporción aumentará la velocidad? Bueno, vamos a, vamos a calcular las áreas. Entonces, el área 1 sería igual a pi por radio al cuadrado, pi por radio 1 al cuadrado, mientras que el área 2 sería igual a pi por el radio 2 al cuadrado. Y aquí el radio 2, estoy pensando mejor utilizar la expresión decimal para que no nos confundamos tanto. Entonces el radio 2 a su vez es igual a 0.75 veces el radio 1. Pues para calcular el área 2 en función del radio 1, ¿sí? Entonces sería igual así. Así si conozco solo el primer radio ya puedo calcular directamente los dos radios, ¿no? Sería 0.75 al cuadrado, sería 0.5625. Vamos ahora a dejar cuatro cifras significativas. ¿Por qué? ¿Por qué nos cambia las reglas, profesor? ¿Por qué no tiene más? Entonces, bueno, no nos cuesta mucho, no es mucho esfuerzo ponerle todas las cifras significativas, ¿verdad? Entonces, esto multiplicado por pi, por el radio 1 al cuadrado. Entonces vean, cuando el radio disminuye a una cuarta parte, el área no disminuye una cuarta parte, se reduce casi a la mitad, se reduce por ahí de un 43.75%, ¿verdad? Y en esa proporción es en la que va a aumentar la velocidad. ¿Cuánto valdría la velocidad 2? Queremos sacar solamente, no vamos a sacar un valor numérico, sino una relación de velocidades. ¿Cuántas veces mayor será la velocidad 2 que la velocidad 1? Bueno, entonces sustituimos. Bueno, primero hacemos el despeje, ya lo hicimos en ejercicios anteriores. La velocidad 2 sería velocidad 1 por área 1 entre el área 2. Luego tenemos velocidad 1 por el área 1. El área 1 es pi por radio 1 al cuadrado entre el área 2 y el área 2 es pi o 0.5625 por pi por radio 1 al cuadrado. De aquí se cancelan el radio 1 al cuadrado y el valor de pi. Entonces la velocidad 2 sería igual a 0 a la velocidad 1 entre 0.5625. Esto se puede expresar así. 1 entre 0.5625 por la velocidad 1. Y ya nada más vamos a hacer esa división.
1 entre 0.5625. Y el resultado es 1.77 periódico. Tres cifras significativas, 1.78 veces la velocidad 1. Ya como resumen lo podemos poner así, la velocidad 2 sería igual a 1.77 veces la velocidad 1. Entonces vean altera, cuánto altera la velocidad, vamos a decir entre comillas, pequeño adelgazamiento de la vena u obstrucción. Cuando la vena, bueno, aquí puse 77 y había puesto 78 arriba. Cuando la vena se reduce a una cuarta parte su radio, su velocidad aumenta un 78%, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el resultado. Como mencionaba, es un ejercicio un tanto cuanto analítico, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahora el último ejercicio de ecuación de continuidad, ejercicio 5. Está relacionado con la misma situación. Casi casi podría ser como el inciso B del ejercicio 4. ¿En cuánto tendría que reducirse el radio de una arteria para tener un aumento del 50%? Para que aumente un 50% la velocidad de la sangre que fluye por ella. Bueno, ya dijimos que con una reducción de un 25%, la velocidad aumentó un 78%. Así que para que aumente un 50%, la reducción tendría que ser menor al 25%. ¿Cuánto pues? Bueno, pues vamos a plantear el problema. ¿Cómo podríamos plantear esto? Entonces tenemos que la velocidad 2, estamos considerando ahora que la velocidad 2, vamos a decir aquí en una parte donde hay una obstrucción menor, aquí la velocidad 2 es un 50% mayor que la velocidad 1. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, se expresaría de la siguiente manera, o sea, sería un 50% mayor, entonces sería un 150% de la velocidad 1 y un 150% en expresión decimal sería 1.5. En términos ya más directos, la velocidad 2 sería igual a 1.5 veces la velocidad 1. Esto quiere decir un 50% mayor que la velocidad 1, ¿verdad? La velocidad 2, un 50% mayor que la velocidad 1. Bien, pues ahora lo que despejaríamos sería primeramente las áreas y de ahí los radios, o podemos plantearlo todo en términos de radios. Entonces, el área 1 sería igual a pi por radio 1 al cuadrado, igual que en el ejercicio anterior. El área 2, pi por radio 2 al cuadrado. Y bueno, entonces vamos a despejar ahora, lo que queremos despejar es el radio 1. Pero vamos a sustituir directamente ahí en esa expresión, a ver a dónde nos conduce. Entonces tendríamos velocidad 1 por el área 1 por pi por radio 1 al cuadrado es igual a la velocidad 2 y donde la velocidad 2 es 1.5 veces la velocidad 1, esto representa la velocidad 2 por el área 2 que sería por pi por radio 2 al cuadrado. Luego vamos a dividir ambos miembros entre pi, o si lo ves un poco más sencillo, pasamos dividiendo un valor de pi del otro lado, entonces se cancela el valor de pi. También podemos dividir toda la expresión entre la velocidad 1, o si lo quieres ver más sencillamente, pasamos esta velocidad dividiendo del lado derecho y se anulan las velocidades, ¿verdad? Son factores comunes, y entonces de aquí nos queda que el radio 1 al cuadrado es igual a 1.5 veces el radio 2 al cuadrado. De aquí, vamos a seguir por acá, el radio 2 sería igual a el radio 1 al cuadrado entre 1.5. Y ese 1.5 lo paso dividiendo, ¿verdad? El radio 2 al cuadrado, se me olvidaba ese cuadrado. Y ahora pues vamos a sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la expresión. Raíz cuadrada del radio 2 al cuadrado para que así despeje el radio 2. La raíz cuadrada se anula con el cuadrado. Bueno, no, por ahí hay un video que un profesor de matemáticas que explica que esa expresión no es correcta, está bien, pero vamos a considerarlo así. Y esto sería igual a la raíz cuadrada del radio 1 al cuadrado entre 1.5. Esto a su vez, por propiedades de los radicales, sería igual a la raíz del numerador, raíz de radio 1 al cuadrado entre la raíz del denominador.
entre raíz de 1.5. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, 9 cuartos, raíz cuadrada de 9 cuartos es igual a la raíz de 9 entre la raíz de 4, ¿no? Es decir, 3 entre 2, es decir, 1.5. Sí, por otro lado, 9 cuartos, 9 entre 4 es 2.25 y si le sacas la raíz cuadrada te va a dar 1.5, ¿verdad? Ya me estoy metiendo mucho a matemáticas. Es clase de física, no de matemáticas. Entonces aquí también se anula la raíz cuadrada con el cuadrado. Entonces me quedaría que la raíz, el radio 2, perdón, sería igual a radio 1 entre la raíz cuadrada de 1.5. Ya casi terminamos, entonces ya no tengo ni espacio ni sé por dónde seguir. Vamos a hacer por aquí una nubecita para seguir. Entonces el radio 2 sería igual a radio 1 entre y la raíz de 1.5, o de una vez vamos a expresarlo así. Esto se puede expresar como 1 entre la raíz de 1.5 por el radio 1. Y esto ya evaluamos cuánto es 1 entre la raíz de 1.5. 1 entre la raíz de 1.5 sería igual a 0.81. 8164, entonces 0.816. 0.816 veces el radio 1. ¿Sí? Entonces, bueno, el radio 2, para que la velocidad aumente a un 50%, el radio 2 tendría que valer 0.816 veces el radio 1. En porcentaje tendría que medir el 81.6% de lo que mide el radio. El radio 2 tendría que valer el 81.6% de lo que mide el radio 1. Pues la pregunta es, ¿en cuánto tendría que reducirse? Eso es lo que tendría que medir. Pues, ¿en cuánto tendría que reducirse? Pues la respuesta pues sería lo que falta para el 100%, ¿no? Entonces es el 81.6%, 81.6 o más bien 100% menos el 81.6% daría un 18.4%. Con que la vena reduzca su espesor un 18.4%, la velocidad aumentaría al doble, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son algunas aplicaciones, digamos, a la medicina de, de, este, de la ecuación de continuidad. Esta sería la respuesta. Vamos a marcarla. Estos ejercicios sí ya tienen un poquito más de nivel de profundidad porque son analíticos, no estamos manejando datos, sino prácticamente comparación entre variables. Bueno, con esto terminamos los ejercicios de ecuación de continuidad. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema.